Yo estaba, de verdad que estos días estoy meditando bastante sobre la parábola del sembrador. Y de verdad en mi corazón, cuando meditas, hay un salmo que decía David, mientras meditaba, dice, ardía mi corazón y se abría mi boca, ¿no? Ves cómo, de verdad que cuando meditas en las cosas de Dios, en mi corazón empezaba a brotar agradecimiento, estaba dando gracias a Dios, digo, Señor, qué bueno es que nos explicaste esta parábola, ¿no? Porque fue la parábola que Jesús explicó, ¿no? Y Jesús sí mismo ahí a sus discípulos le dijo, dice, si no entendéis esa parábola, ¿cómo entenderéis que todo lo demás? ¿No? Entonces, te das cuenta que es algo muy importante, y es algo tan importante que en el mismo tiempo a veces no le damos importancia que tenemos que darle. Pero ahí Jesús, ahí vemos que hay algo que separa a veces esa semilla que es tan preciosa, que tiene vida, que es la palabra de Dios, que es sembrada para salvar nuestras almas, que nos ayuda a ir adelante, ¿no? Que nos hace nacer de nuevo. Todo lo que, los beneficios que tenemos, lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, pero no habla de que puede estar sin dar fruto. Y qué importante es que nos paremos y meditemos y pensemos en nuestra vida. ¿Hay fruto? ¿Hay fruto en todo lo que escucho? ¿Realmente hay fruto en mi corazón? ¿Hay fruto en mi vida? ¿No? El Santiago nos dice que es como, no, nos pone la palabra que es como un espejo, ¿sí? Y que nos hace ver. Pero yo veo cómo a veces la palabra de Dios también la leemos y también nos hace ver si hay fruto o no hay fruto, ¿o no? ¿Sí? Te hace ver en tu corazón si hay fruto o no hay fruto. Pero es importante, ¿no?, que haya fruto. Yo no quería quitar más tiempo, pero si podemos abrir solamente en el Evangelio de Marcos, donde nos habla de esa parábola. Y Jesús, en capítulo 4, Jesús le hacía esa parábola, esa pregunta a los discípulos y le decía, en 4:13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿No? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿No? Y les hacía esa pregunta a los discípulos y ahí es donde nosotros también tenemos que pararnos. Digo, yo de verdad a mí brotaba agradecimiento, digo, Señor, gracias porque esta y la parábola de la cizaña son las dos parábolas que vemos que Jesús enseñó. Gracias que eso tú no lo explicaste y puedo ver que a veces, ¿por qué no hay fruto en mi vida? Y es tan sencillo como Jesús nos estaba hablando, que a veces la semilla llega a nuestros corazones, pero es ahogado, es muchas veces no hay profundidad. Bueno, no, lo que nos habla, más de lo que la palabra nos quiere hablar, pero nos habla. Dice, pero el que reciben en buena tierra, dice, dan fruto. Y a mí lo que me llamaba también la atención en esa parte cuando la leí aquí en Marcos, en 21, en el versículo 21, y es lo que quería un poco. Jesús también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Jesús mismo dice, ¿acaso se trae la luz para esconderla, para ponerla debajo? ¿Acaso aquello que Jesús quiere que tú escuches, que yo escucho, es para que no dé fruto? Lo que trae el Señor a nuestra vida es para que tú y yo lo entendamos, para que traiga fruto. El Señor nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no ha de salir a la luz. La palabra de Dios alumbra en nuestros corazones, nos hace ver. Muchas veces tú y yo sabemos muy claramente por qué lo que Dios siembra no trae fruto en nuestra vida. Lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. Desechando pues, recibid con mansedumbre que la palabra
implantada en vuestros corazones. Dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Porque con la medida que midáis, os será medido. Mira lo que oyes. ¿Qué valor le damos a lo que el Señor está trayendo a nuestro corazón? Dice, bienaventurados sois, no sé si aquí en este o en otro evangelio cuando habla de, creo que es en Mateo, dice, bienaventurados sois vosotros, de lo que oís. Es algo, es un privilegio tan grande de estar atendiendo, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que la palabra de Dios siempre cuando viene a nuestra vida también viene con algo que te dice, esas espigas o estos espinos hay que quitarlos porque van a estorbar. También cuando viene a nuestra vida y te dice, mira, yo quiero ese fruto, quiero que esté en ti, pero también tienes que quitar esas piedras. Si no, viene con algo que tenemos que hacer. Y mira cómo oyes, miramos cómo oímos, ¿no? Yo creo que la luz no viene a nuestra vida, viene para que traiga fruto, para que podamos realmente ser personas de fruto, ¿no? Fruto para vida eterna, que nuestra vida puede dar ese fruto. Amén. Pues adoramos. Es un gusto poder compartir pues el tiempo, pues a algunos nos toca una situación, a otros otra, pero al fin y al cabo los que vivimos en Dios estamos dispuestos a lo que el Señor diga, ¿eh? Entonces, bueno, cada uno tiene que saber o debe de saber por dónde anda, en qué caminos anda. Si andamos en el camino de Dios hay que haber una demostración, no una demostración obligada, fingida, o No. El cristiano verdadero que anda en el camino de Dios anda con libertad, con sus errores, con sus debilidades, con sus virtudes, con sus dones que Dios le ha dado, pero anda con libertad, ¿vale? Entonces, Dios tiene muchos nombres y eso los vemos en la Biblia y cada uno merece una meditación, un estudio sobre ello porque tienen un significado que nos ayuda mucho y que necesitamos de saber. Otros nombres son por momentos concretos del pueblo de Israel y hay nombres que vienen como el Dios de fortalezas, pero ese nombre no es de Dios. Ese nombre tiene un nombre que significa Dios de fortalezas y ese nombre tiene que ver con un Dios de guerra contra Dios. Pero también viene en la Biblia, pero no os confundáis, que no habla de Dios, del Dios verdadero. Pero tiene su nombre. Bueno, nos reunimos los domingos, ¿verdad? Esto nace en el primer siglo, después de la resurrección de Cristo, cuando Pablo el apóstol pues da ese gran discurso, la unción que vino, el respaldo que vino de parte de Dios, dio un discurso que ahí comienza y se inaugura lo que conocemos ahora como los creyentes o la Iglesia de Cristo y demás. Y a partir de ahí, pues los cristianos se reunían pues, de una manera bastante parecida a nuestros días, ¿verdad? Si leéis la historia de la Iglesia, pues hay un patrón que seguimos y son patrones de 3 o 4 cosas que no se han perdido, que es como la alabanza, que cantaban un salmo, es la alabanza, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con el partimiento del pan, tiene que ver con la exposición de la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, el día del Señor, ahí es a donde tal, el día en el que el Señor resucitó, ¿verdad? Los israelitas, su calendario es diferente al nuestro, ¿vale? Para nosotros el domingo, el día de la resurrección, que fue domingo, para ellos el primer día de la semana es domingo,
Ellos usan el sábado como día de descanso, nosotros el domingo. Y para ellos es el primer día de la semana, para nosotros es el último, son diferentes calendarios, ¿vale? Pero ese es el día del Señor, el día en que se reunían desde el primer siglo. Se le atribuye esta situación a otras personas, a otras cosas, pero realmente si vamos ahí encontraremos de que el día del Señor es el día en el que el Señor resucitó. Y ese es el día de la vida, del Cristo vivo, de la esperanza eterna, del que acepta a Cristo salva su alma. Ese es el día, y ese es el día en que los cristianos nos reunimos. Nosotros es el domingo. Entonces, ese domingo es el domingo donde no venimos enfadados, venimos a veces cargados, pero hay que separar, ¿verdad?, las cosas, mantener nuestro corazón libre, nuestra mente libre, y no vivir inconscientemente, sino consciente. ¿Dónde estamos? ¿En qué estoy? Había una de las canciones usa una palabra que yo no sé si todos conocéis, pero es importante. Habla de loor, L-O-O-R. El loor tiene que ver con alabanza, digno de alabanza. Y es digno. Y toda la dignidad que podemos pensar o creer de alguien o de algo, mayor dignidad es la que tiene Cristo, por sus méritos, porque Él es Dios. Y Él siempre estuvo. Y los que solo leen en el Antiguo Testamento, y no tienen que, si lo lees, hay que reconocer dónde aparece Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es cuando encuentras en una escritura del Antiguo Testamento el ángel de Jehová, no un ángel, el ángel, ese es Jesucristo. Entonces el Señor está en toda la Biblia, aquí, principio, y aquí, final, ¿no? Es fácil, final. El Señor siempre está, ¿vale? Entonces contamos con esa seguridad, contamos con esa firmeza que hay en nuestro corazón. Tiene que ser por algo, no es porque sí, no es por asistir, no es por leer simplemente, sino por leer y hacer. Y todo esto conjugado trae una vida de firmeza y de esperanza que nunca habríamos imaginado, ¿vale? Cuando esto ocurre, nuestra cara, nuestro aspecto no cambia, o cambia. Se engorda, se adelgaza, ¿qué se pasa? La persona es tal como es. Bueno, sus ojos sí cambian, perdón. Sus ojos cambian, sus ojos transmiten luz. Yo cuando miras a una persona, ¿verdad? Es curioso, miras a una persona a los ojos y hay gente que no resiste la mirada. No porque salga un poder especial, ¿no?, de ahí, sino porque es en la mirada del hombre donde vemos las cosas que hay en su interior. ¿Sí? Bueno, contamos con todo esto, porque Dios nos ha dado todas las cosas. Estábamos el jueves, ¿no? El viernes, ¿sí? Todas las cosas para la vida y para saber vivirla. Todo lo tenemos, ahora vamos a vivir la vida de Dios en esta tierra. ¿Sí? Amén. Bueno, el mensaje de hoy que quiero compartir con vosotros tiene que ver tengo un título que es ¿de dónde viene la seguridad y la firmeza? Es una pregunta. Y posiblemente cuando hay una pregunta, aunque alguien no conteste en público, se suele responder él mismo, o en su mente, y dice, no sé, no tengo ni idea, no sé, o sí sé, ¿no? Hay una respuesta. Bueno, buscamos la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios solo la conocen los que son de Dios. Pero la Iglesia, el Señor dijo, todo el que cree, en ese mismo momento me lo voy a llevar, porque aquí lo va a pasar mal. Porque aquí te van a aborrecer. Dice, a mí me aborrecieron, a ti también. Dice, me lo voy a llevar.
a su hogar, ¿no? Dice, no, aquí, porque sois sal y luz para este mundo. Porque el Señor vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora yo me voy. Y ahora está la iglesia, los redimidos, ¿verdad? Que somos la sal y la luz del mundo. Si los cristianos no estarían en la tierra, si cada uno que es rescatado por el Señor marchara al cielo, ¿cómo haríamos? ¿Quién nos predicaría el Evangelio? ¿Habéis pensado en esto? ¿Quién nos habría puesto una mano de consuelo? ¿Verdad? ¿Quién nos habría animado con palabras? ¿Quién? Si el que se fue con el Señor. Por eso es una pérdida, como hablábamos un día, cuando en algún entierro cristiano se usa este versículo, ¿no? Eso es, no me venía bien la palabra. En gran estima es, ¿no? A los ojos del Señor, los muertos en Cristo Jesús. Y esa palabra estima en ese contexto tiene que ver con pérdida. Sale una luz de este mundo que ya va a su destino. Qué bonito, ¿eh? Una pérdida. El mundo perdió. Dice, el mundo nos merece. Parece que nos estamos echando, ¿verdad?, flores a nosotros mismos. Para nada. Si lográramos entender todas estas cosas, toda esta introducción, en nuestro consciente, no inconscientemente, que estamos aquí en cuerpo, pero nuestra mente está en otro lado, no vas a captar nada. Verías que es una pérdida un cristiano en ese sentido, de que una luz, una lumbrera, marchó al cielo. Pero bueno, aquí quedamos todavía algunos cuantos. Algunos el Señor nos dio vida cuando ya se había acabado todo. Ese caso es mi caso, por ejemplo, mi testimonio, que todavía me queda mucho que meditar de una semana que estuve, bueno, un mes, pero fue una semana intensa, que no sabíamos qué pasaba. Yo no era muy consciente, pero mi familia sí era consciente. Entonces todavía me queda mucho meditar de todo lo que el Señor me habló y cómo cuidó y cómo estuvo, pude sentir tan cerca. Eso no me lo puede robar nadie. ¿Sabéis por qué los cristianos le decían, te vamos a echar a los leones si no niegas a Cristo? Decía, échame. Es algo que no puedes negar. Ya nadie te lo puede robar. ¿Correcto? ¿Sí? Amén. Pues esa es la esperanza. Ánimo, por eso si es que venir a la iglesia, orar, cantar, es que tu alma y mi alma y nuestras almas, nuestro interior, se liberan y se crea un espacio de esperanza y de libertad. ¿Vale? Mira, ayer estábamos en la prisión viendo al hermano Armando y bueno, pues charlando, ya sabéis, el cristal por delante, si corta la comunicación por el teléfono ya no le escuchas y él no te escucha, bueno, esas cosas que pasan en esos lugares. Estábamos orando porque es de lo que se trata también ese momento. Y estábamos orando y parecía que habíamos entrado en un momento con Dios que había bullicio por allí, gente en nuestras cabinas, pero nosotros estábamos en otra cosa. Nosotros estábamos en un espacio que el Señor nos estaba proveyendo y demás. Y hablo de esto porque abrí los ojos, abrimos los ojos y de repente me encuentro otra vez el cristal. Digo, con lo bien que estábamos aquí, ¿verdad? Con este espacio del Señor ahí. Estábamos bien, estábamos en un momento de libertad, de esperanza, de ganas. O sea, no está preso el que está en una prisión, ni el que está secuestrado. Es el que está atado a su pecado en su corazón. Sí, amén.
Claro que sí. Bueno, ¿de dónde viene la seguridad y la firmeza? La confianza y el valor, ¿qué es? ¿Qué es para mí la confianza? ¿Qué es para mí el valor? ¿Lo que tiene mucho valor? No. Valor. El poder enfrentar las cosas y decir, tengo la seguridad, eso solo puede decir un cristiano. Y un cristiano que esté bien, porque hay cristianos que al final están tan lejos que ya han perdido esta confianza y ya no son valientes, ya no se atreven a hacer nada por el Señor ni por el prójimo. Acércate, si es tu caso. ¿Sí? ¿Qué es? Pues simplemente quedaros con esto. Confianza y valor es Dios en tu ser viviendo su vida en ti. Fácil de recordar, difícil de... porque es muy grande esto. Apúntalo si tenéis para apuntar. Es Dios en tu ser, no en tu mente, no en tus emociones, no en tus sentimientos, no en llevar una crucecita aquí de distinción cristiana. No es llevar una camiseta, solo Cristo salva. Qué bonito, está muy bien, puede ser testimonio. No, es Dios en tu ser viviendo su propia vida en ti y en mí. ¿Cómo estoy de cerca de eso? ¿Cómo estoy de lejos yo de esta frase? La vida de Dios viviendo en mí. Y yo reflexiono y digo, por eso estoy bien, por eso estoy contento, por eso tengo gozo, por eso tengo malos momentos, pero no me derriba. Por eso tengo una inteligencia que Dios me ha dado. No es que yo sea inteligente, sino que Dios me da una inteligencia espiritual, porque es su vida en mí. Besa por ella si no la tienes. Se acabará todo, el pesar, todo caerá. Crea ese espacio con un cristiano, cristianos que te ayuden, donde lo que respires ahí sea libertad en Cristo Jesús, perdón de pecados, nueva vida en Cristo. ¿Qué más podemos hablar? El domingo, el día del Señor, en el que el Señor resucitó, porque es Dios. ¿Qué cosas? ¿Quién puede comprender a Dios? Dice, bueno, vosotros tenéis la mente de Cristo. Podríamos usar ese versículo, pero no, porque habla sí y no de ello, de lo que estamos hablando. Pero tenemos un conocimiento acerca de Dios, que se puede llamar sabiduría. La sabiduría de Dios, muy importante. Bueno, es Él en su ser el que enfrenta lo que tú enfrentas. ¿Enfrentas cosas? ¿Enfrentamos las cosas? Todos, persona, enfrenta situaciones, ¿sí? Unas más difíciles, otras más fáciles, hay una que es que no te puedes separar de ella, que se enfrenta a ti mismo, te confronta, te enfrenta a ti mismo, a quien tú eres, para que cambie tu vida. Dice, Él es el que enfrenta lo que tú enfrentas y te asegura, te da una seguridad de que podrás superarlo. ¿Eso son palabras de esperanza? Si busca la fe, que Dios te dé la fe suya, su fe, la fe que Él da, porque si no, esto es tan grande que no podrás vivir. Querrás decir, sí, voy a hacerlo, no voy a pecar. No vas a poder, porque todo tiene que ver con la vida
de Dios viviendo en ti. Y lo que tú enfrentas, lo enfrentarás con el Señor, lo enfrentarás con Él. Y te da la seguridad de que vencerás. Te da la seguridad. ¿Cómo no vamos a estar descansados? ¿Cómo no vamos a tener paz? ¿Cómo vamos a estar rendidos? ¿Cómo vamos a olvidarnos de Dios? ¿Cómo vamos a no leer la palabra de Dios? Una de las señales de un nuevo nacido es que tiene hambre de la palabra. Si no leemos la Biblia, y ese hambre da más hambre, y ese hambre, más hambre. Es tremendo, pero es una señal del que no nació de nuevo, o puede ser de que alguien se esté apartando y enfriando y esto ya lo ha perdido, lo está perdiendo, y estás en peligro. ¿Sí? Bueno, vamos a leer un versículo porque es una introducción un poco grande y no quiero perderos. Vamos a los Proverbios. El capítulo 1 y versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 del libro de los Proverbios. Y encontramos esta frase: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si despreciamos la sabiduría y la enseñanza de Dios, somos unos insensatos. No hay sensatez. Tiene que ver con necedad. Pero el principio, el temor de Dios es un principio, es principal. Queremos saber, tener la sabiduría de Dios porque necesito saber cómo Dios actúa, lo que Dios quiere para mí, cómo puedo yo transmitir la sabiduría de Dios. Pues todo empieza con el temor. El temor no es un miedo que te paraliza y que no te deja hacer nada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un respeto, un gran respeto a Dios, a su palabra y a todo lo que Él es y dice. ¿Vivimos eso? La falta de respeto es algo que está en el mundo, aplastante. Desde ya los niños pequeños tienen una falta de respeto. Esto siempre lo ha habido, pero ahora es tan visible, tan normal, y eso es algo espiritual. Y esos espíritus demoníacos, ¿verdad?, afectan a las personas mayores, hasta los propios cristianos. La deshonra, la falta de temor de Dios, la falta de respeto a Dios. Dice, bueno, el respeto a Dios es algo que era de los antiguos, ahora ya no hace falta. Ahora ya tenemos tantas tecnologías y tantos avances, tantas comodidades, tanto de todo, que antes pues tenían que clamar al cielo porque, bueno, pues mira, no estaban muy lejos, no estaban cerca, pero no estaban muy lejos de lo que había que hacer. ¿Ves? Tenemos que ir despejando este tipo de pensamientos. Si escuchar la palabra de Dios hay gente que le rechina los dientes solo de oírla. Y yo puedo decir, bueno, ¿y Dios qué te ha hecho a ti? ¿Qué te ha hecho? Si Él te pidiera explicaciones un día de todo lo que has hecho tú, ofendiéndole, estarías perdido. Lo principal es temor de Dios. Y hay que empujar y hay que animarnos los cristianos unos a otros a que no perdamos el temor de Dios. Es un principio para ser sabio.
y el sabio sabe por dónde debe andar, lo que debe hacer, cómo debe caminar, cómo debe tratar con personas, cómo debe administrar la obra de Dios, tanto espiritual como material. Sabiduría. En el capítulo 9 de este mismo libro y en el versículo 10, el temor del Señor es el principio de sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, siempre hemos creído o pensado que la inteligencia tiene que ver con estudiar, ¿no? O con alguien que es muy avispado a la hora de resolver situaciones, ¿vale? Es inteligente, enseguida sabe por dónde hacer las cosas. Tiene que ver con inteligencia, ¿vale? Otra cosa es la memoria. Retener y retener no tiene que ver nada con ser inteligente. Hay gente muy inteligente, pero su memoria no retiene tanto. Hay gente que retiene mucho, pero no sabe salir de las cosas. Pero ahí ves y dices, te sabes todo, pero no lo practicas. Porque si practicaras todo lo que retienes, serías inteligente, porque sabrías salir de cualquier situación sin ningún tipo de problema. Es una repetición que viene casi de seguido en unos cuantos capítulos y demás. Pero dices esto, que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice, el fruto del buen juicio. Fruto del buen juicio, ¿verdad? El conocimiento, la inteligencia es un fruto de Dios. Hay gente más inteligente en el mundo natural y otros menos. Pero la inteligencia de parte de Dios es una inteligencia que Dios nos da. Y cuando un cristiano, alguien que de verdad que tiene la vida de Dios viviendo en él y obra como una persona que no es inteligente, algo pasa. Es evidente, ¿no? No estoy diciendo, algo pasa. Y eso hay que solucionarlo, porque si la vida de Dios vive en ti, esto tiene que dar un fruto. Y da un fruto que dice de buen juicio, inteligencia. Inteligencia. A veces no somos tan inteligentes. ¿Por qué? Porque damos un paso que sabemos que es erróneo y aún así lo damos. Eso es necedad, ¿no? Sabiendo que nos va a ocasionar. Pero la necedad, al fin de cuentas, se adhieren muchas cosas más. La soberbia, el orgullo, ¿verdad? Es algo que atrae muchos aspectos de nuestro carácter humano, totalmente fuera de Dios, ¿sí? Uno más, Salmo 111, versículo 10. Vuelve a repetirlo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, por eso no hay que olvidarse. El que ama a Dios dice que practica sus mandamientos. Los mandamientos son gravosos para alguien que la vida de Dios no está en él, porque le ayuda a llevarlos, le ayuda a cumplir, le da el poder, le da la firmeza como para cumplir los mandamientos de Dios. Dios tiene mandamientos porque Él es el que manda. ¿Se entiende, no? Uno que no manda no puede tener mandamientos. ¿Vale? Entonces, el Señor tiene sus mandamientos para el bien tuyo y para el bien mío, ¿verdad? Para que cuando recibamos todo lo necesario para la vida y la devoción a Dios, ¿verdad?, podamos seguir los mandamientos, porque Él vive en nosotros y nos ayuda a llevarlos. Ahora dice, mira, pues aquí viene esto, que practican sus mandamientos. Ahora dice, su loor, dice, permanece para siempre.
¿Ves? Es una palabra que no se usa mucho, pero tiene su, ¿no? Alabanza. ¿Te acordáis que había una canción ahí que decía yo al principio? Loor, L-O-O-R, su alabanza. ¿Sí? Todos los que obedecen crecen en sabiduría. Esto no lo digo yo, lo dice Dios. Y Dios no es que tenga sabiduría. Esto tenemos que distinguirlo. Dice, no, Dios tiene mucha sabiduría. No, Dios es muy sabio. Para nada. Dios es la sabiduría, es muy diferente. O sea que la sabiduría viene del todo, lo que está aquí y quiere darnos, que nos lo está dando y nos lo ha dado, viene de Dios, viene de Él mismo. De tal manera que el Espíritu Santo, Dios que es Espíritu Santo también, ¿verdad?, mora en el ser humano y camina con nosotros. Eso es una gran seguridad, una gran ventaja. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Eso es lo que nos diferencia de quiénes éramos a quiénes somos hoy. Habiendo huido, ¿os acordáis de este verbo que decíamos el viernes? Habiendo huido. Es un verbo compuesto. Es una acción que viene detrás de otra. Hemos recibido la naturaleza de Dios porque ya habíamos dejado, habíamos huido una acción. Esta acción ya la hemos hecho, por tanto ahora podemos participar de la naturaleza divina. Todas estas cosas vienen de Dios. Nada de Dios las puede dar nadie, solo Dios mismo. Y son cosas que parecen muy fáciles. Y el que tenga mucha memoria para retener, las puede retener todas. Pero no se trata tanto de eso, que no es malo, que es bueno, sino de vivirlo. ¿Por qué no tengo esperanza? ¿Por qué no me atrevo? Porque no tengo seguridad. Dice, bueno, ¿cómo te va a ir? ¿Te va a ir bien de ahora en adelante? Y mucha gente duda. Hombre, pues no sé, a ver, según falta de seguridad. Si el Señor vendría hoy, esa es una pregunta que se hacía yo cuando empecé, yo la oía muchas veces, porque es importante. Si el Señor vendría hoy, ¿irías con Él? ¿Eres salvo? ¿O te quedarías aquí en la tierra esperando el juicio a toda la humanidad? Esa seguridad te da valor. Y dices, hay que hacer esto. No tienes valor. Tú no puedes estar refugiado en algo y en alguien, ni en medio de la iglesia, por falta de valor. Busca el valor de Dios, busca la seguridad y tendrás el valor de Dios. Y estarás firme. Y serás un hombre y una mujer firme, con firmeza. Como decíamos al principio, ¿qué es el valor? ¿Qué es la firmeza? ¿Sí? La confianza, perdón. ¿Qué es el valor? ¿Qué es la confianza? ¿De dónde viene la seguridad? ¿De dónde viene? ¿Alguien nos puede dar esto? Un rey, el pueblo de Israel. En vez de consultar a Dios, llegó un punto en que fue a hacer una consulta a una bruja. ¿Conocéis esta historia? ¿Habla con Dios? No, es que no le oigo. Bueno, ponte más en línea con Él. O es que a lo mejor tus oídos ya están engrosados y no puedes escuchar. Pero no vayas a nadie, ¿verdad?, a buscar confianza, a buscar valor, alguien que no tiene realmente este tipo de valor, este tipo de confianza que está en nosotros, este tipo de seguridad y este tipo de firmeza. No vayas a nadie porque nadie te la puede dar. Y si te da algo parecido, es engañoso totalmente, engañoso.
o muy, muy temporal, donde te cubre una parte de un momento, donde parece que has salido adelante y todo se viene abajo, en el momento en que haya una dificultad. Sin embargo, en las dificultades el cristiano, ¿cómo se pone? Se envalentona, vamos a decir esta palabra. Y no hablo en términos humanos, hablo en términos espirituales. Se crece. ¿Por qué? Porque piensa en su Señor. Y la vida de Dios que vive en él, Dios viviendo en él, Dios viviendo su propia vida de Dios aquí. Esto es un misterio ya que está desvelado. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en mí, esperanza de vida eterna. Y esto era un misterio, algo que no estaba desvelado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se desveló. Vamos luego a leerlo. Aquí es donde empezaba, esta reflexión empezaba, la tengo apuntada, unas frases, antes de los 3 versículos que hemos leído. El temor de Dios es la razón de eso, porque tienes a Dios en su ser y porque eres creyente, y al tener a Dios dentro de tu ser, cuando te enfrentas a una situación no la enfrentas solo, la enfrentarás con Él. Por eso tienes miedo, por eso hay miedos en nuestra vida, porque no estamos sin Dios, y el hombre está sin Dios hasta que está con Dios, y ya no enfrenta las cosas solas. ¿Cuántas cosas nos abaten? Sobre todo familiares. Nos abaten. Pero piensa en esto, en este mensaje de Dios para nosotros. Él está a donde tú enfrentas, Él está contigo enfrentándolo. Y te asegura, en el Espíritu Santo te convence que vas a vencer. Pues yo el otro día me enfrenté a una situación y perdí. Bueno, mira que esa pérdida te va a ayudar a algo. Dios no hace nada sin un motivo. Tampoco uses esto de una manera a lo loco, como solemos decir, sino consciente. Por eso digo, vive la vida conscientemente, no vivas inconsciente. Conscientemente. Estoy aquí y ahora. Aquí y ahora. Todo lo que enfrentes en la vida lo harás en la presencia del Dios Santo. Porque hay que enfrentar las cosas con santidad, con limpieza, con pureza, con poder de Dios. Todo lo que enfrentes en la vida lo harás en presencia de Dios. Por eso cuando hablamos de Dios no te escapas. Tú no me estás oyendo a mí. Pero Dios te está oyendo. Y si eres cristiano, teme a Dios. Porque eso no está bien. Todo lo que hagamos, lo hagamos en la presencia de Dios. Por eso hace mucho daño en la iglesia, en los grupos, en las congregaciones, la crítica, andar hablando de otro por detrás, este tipo de cosas, ¿no? Ir en contra de lo que Dios está haciendo con una persona. Dice, pero yo eso nunca lo he hecho. Digo, te voy a dar un ejemplo. Hay cristianos o creyentes que no han aprovechado por tiempos, por ejemplo, la ayuda que Dios le estaba prestando y ayudando, instruyendo por medio de personas. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que cuando no lo aprovechas, hay que soltar esa situación en este momento y pasa directamente a manos de ¿quién? De Dios. Y ahí entra la disciplina de Dios. Porque no has hecho caso. Y Dios entra y disciplina. Entonces, cuidado de no meter la mano ni hacer lo contrario a lo que Dios le está haciendo con esta persona. Si lo está disciplinando, le está disciplinando.
Pero no vayas a darle un mensaje diferente, porque la mano puede salir dañada. No metas la mano ahí. No somos los abogados defensores de los pobrecitos. No. Las cosas de Dios son muy serias. Y cuando Dios toma el control personal sobre alguien, Él lo va a hacer bien. Y ya si no reaccionamos ahí, no sé cuál será el siguiente paso. ¿Vale? No nos vamos a desviar. Todo lo que hagamos en presencia de un Dios santo, quien ama y quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué te enfadas cuando oyes las palabras de Dios? Le podríamos decir a alguno, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te entras agobiado? Y se te pone el rostro así raro. ¿Por qué? Si Dios quiere lo mejor para ti. Pero eso yo no lo sé. Ya, pero yo sí lo sé. Tú sí lo sabes, Él lo sabe. Todos los creyentes lo sabemos, que Dios quiere lo mejor para mí y para ti. Por eso hoy vienen los fracasos muchas veces, las repeticiones, el voy y vengo, y como digo yo, y por el camino me entretengo, y me entretengo en el mundo. Dios es claro y bueno. ¿Bien? Bueno, el punto de partida verdadero, de verdad. Cuando queremos partir, de ahora en adelante aquí se instaura un punto de partida. Pues este punto de partida tiene que ser verdadero. Y el punto verdadero es la sabiduría. La sabiduría es el punto verdadero de empezar, de principiar. ¿Sí? El temor de Dios. Principio de sabiduría. Quiere hacerte un hombre sabio. Pero a veces somos, no me gusta usar esta palabra, pero dice que somos muy listillos, ¿no? A veces somos más listillos que sabios. También el mundo nos ha dado una cierta sabiduría, a unos la da mucha, de muchas cosas, ¿no? Pero nos volvemos listillos, pero Dios dice, no seas un listillo, sé sabio. Y hay una gran distancia entre una cosa y otra. Un hombre sabio es un hombre sensato, tiene unas características muy buenas, son muy atrayentes. Sí. Por eso hemos comentado, dice que el hombre sabio, ¿qué hace? Gana almas. Y no las gana él personalmente porque él no puede ganar el alma de nadie. En ese contexto dice que atrae a la gente. El hombre sabio es como un atrayente, es atrayente, porque lo que habla es atrayente, es sabiduría de Dios. ¿En qué queremos convertirnos? ¿En qué tipo de cristianos queremos convertirnos? Hombres y mujeres sabias, sabios. Y la gente vendrá, y el Señor las llevará a ti, porque le vas a dar sabiduría, no tuya, sino de Dios. Está todo perfectamente controlado. Vamos a ver el final de un discurso, y vamos entrando en el final, de un hombre que pidió sabiduría. Vio que Dios era bueno y quería lo mejor para él, y lo levantó como rey, hijo de otro rey, y este hombre se llamaba Salomón. Escribió este libro, y es el libro de Eclesiastés. Lo traducimos y es el predicador, ¿vale? Vamos allá, un poquito más adelante de donde estábamos de los Salmos, y nos encontramos con este libro, pero tenemos que ir al final del todo, porque es el final del discurso. El final del discurso no puede venir al principio, ¿o cómo? Imposible. Siempre va a ir al final. ¿Pedro? Correcto.
capítulo 11, entonces sería, que es el último, y los versículos 13 y 14, el final. Este hombre concluye su discurso, que quiere decir su vida. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo ¿de quién? Del hombre, que es hombre, cuando dice hombre es hombre y mujer, el todo. Entonces ahora digo, ¿qué es el todo para mí? Para unos el todo es el fútbol, es verdad. ¿Habéis visto gente que es así? Todo su vida está en el fútbol, ¿vale? Para otros el todo suyo es el coche. ¿No habéis visto que hay gente que ama más el coche que a su esposa? Esto es terrible. Vamos, no la deja ni que se acerque. Hay gente así. Pues el todo es Dios. El fin del discurso es el temor de Dios. Y eso es tan bonito, eso es tan... No encuentro la palabra. Es tan necesario no perder el temor de Dios. Pues el fin del discurso es el temor de Dios y el guardar sus mandamientos. Versículo 14 termina y dice, porque Dios traerá toda la obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas. Todo lo traerá a juicio, cosas todas que estaban encubiertas. Y estas cosas encubiertas pueden ser buenas y pueden ser malas, pero aún así buenas y aún así malas, lo que aquí el predicador, el libro nos dice que todo va a ser sacado a la luz. Sus motivos tendrá. Y los motivos tienen que ver porque hay un libro de obras de los hombres, de hechos de los hombres, y encontramos el libro de la vida. ¿Ves? ¿Quién conoce las obras, las buenas obras de los hombres y las mujeres del siglo pasado? Los que vivieron con él, y sobre todo si estaban cercanos. Pero estas obras van a ser expuestas a todas las naciones de todos los tiempos y de todas las generaciones delante del gran trono blanco. Y va a ser descubierta toda la obra, toda, de todos. Dice, procuremos estar escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Porque si no el juicio ya es último. Y pasará estas personas a la eternidad, donde está la condenación eterna. ¿Sí? Bien. El todo. Piensa en esto. Tú todo. Terminamos con este versículo. Vámonos al Nuevo Testamento. Hoy es el día del Señor, decíamos, ¿no? Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Bien. Sí. Bueno, voy a empezar en el 26, perdón. No voy a sacarlo de contexto, leerlo como deberes para el versículo 24, para enterarnos un poquito de lo que vamos a leer. Pero dice en el 26, el misterio, no el ministerio, el misterio, dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. O sea, no ha sido manifestado al hombre pecador, no. Esto ha sido manifestado, nos ha sido revelado a los creyentes en Cristo Jesús, a los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un nuevo nacimiento, a los santos, a los que hemos sido apartados por Dios del mundo, para hacer una obra espiritual, una transformación profunda, interna en nuestra vida. Porque realmente el cristiano vive de dentro
para afuera. Y hemos sido llamados a manifestar la persona y las virtudes de Cristo. Entonces, el cristiano tenemos mucho que hacer, no hay aburrimiento. Hemos sido llamados a manifestar las virtudes de Cristo. Sí, a los santos. 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Fíjate, habla de los gentiles. No se está dirigiendo ahora mismo a los israelitas, a los judíos. Se está dirigiendo a los que no somos israelitas, a los gentiles, a la demás gente. No solo a los gentiles, o a los israelitas, sino a todo el mundo, ¿verdad? Ha querido dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y este misterio que ha sido desvelado a los santos y a los gentiles, y también al pueblo de Dios, dice, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si hemos empezado diciendo que Dios, el propio Dios, en el Espíritu Santo, está viviendo su vida, no viene a habitar con nosotros a vivir nuestra vida, no. Viene a vivir su vida dentro de nosotros. Entonces tenemos las cosas que hacemos, las hacemos en la presencia de Dios. No se puede estar más cerca de una persona si está dentro de ella. ¿Cómo es eso? ¿No? Yo quiero estar muy cerca de alguien y me arrimo a la persona, pero llega un punto en que ya no puedo estar más cerca. Pero sin embargo Dios dice que ha venido a vivir su vida dentro de ti, de mí. No puede estar más cerca de nosotros. Por eso tenemos seguridad, confianza, valor. ¿De dónde viene mi esperanza? De Cristo. De Cristo Jesús viene mi esperanza. Y aquí la traducción, o sea, la idea que nos está transmitiendo, dice, Cristo en mí, esperanza de vida eterna. Por eso la seguridad de la vida eterna. ¿Eres salvo? Eso puede pasar cuando eres recién convertido, que estás empezando, ¿no? Hay una cierta seguridad. Por un lado crees, sí, he aceptado a Cristo, y eso te convence, y te da firmeza, y te ayuda a seguir. Pero con el tiempo, y el tiempo es importante, porque lo ha creado Dios para que vivamos en el tiempo. Y un año es un año, y por eso hay que despedir un año, y hay que despedirle, no de la manera mundana, sino que decirle, este año pasó, y ahora entramos en uno nuevo. Porque en la Biblia se divide también por épocas, por edades, por años, en el tiempo en el que fue este rey, gobernó hubo una fecha. Es en el tiempo. Entonces, tiene que crecer la esperanza de gloria, la seguridad de la vida eterna, el valor. No cambiemos el valor Dice, no, es que no tengo valor. A lo mejor lo que no tienes es intención de hacer nada. Aleluya, ¿no? Eso no, ni entra aleluya, ni entra amén, porque eso es una locura. Para un cristiano eso no puede hacer. A lo mejor es que no tengo no siento responsabilidad. Entonces no es que tenga temor, no es que no tenga valor de hacerlo, es que no está en mí hacerlo. Si Dios te da una responsabilidad, ten confianza porque Él te va a ayudar a llevarla. Porque es su responsabilidad. Por muchas cosas que se crucen en tu vida y en la mía, Dios no nos va a dejar, porque Él está viviendo su vida. Esto es fuerte, ¿eh? Su vida en nosotros.
Es tremendo. Pensemos en esto, ¿vale? Pensemos todos desde aquí para adelante, en lo que Dios nos habla. ¿Sí? Hoy a lo mejor alguien está enfrentando algo duro, ¿no? Anita, triste. Pero si Dios está con nosotros, nos ayudará a entender las situaciones, nos dará valor y confianza. ¿Sí? Amén. Amén. Ánimo. Señor, todo lo que viene de ti, Señor, es tan poderoso, tan digno de confianza, tan merecedor, Señor, de honra, de loor, Señor, que ¿quién puede resistirte, Señor? Oh Dios mío, que entre nosotros no haya corazón rebelde, que crezca una raíz en su corazón de amargura. Dios mío, eres bueno y quieres lo mejor para nosotros. ¿Cómo puede ser, Señor, que estés viviendo tu vida dentro de cada uno de los que hemos creído? Señor, eso trae temor a nosotros. Mucho temor, temor tuyo, Señor. Dios mío, en tu gran bondad, en tu gran justicia, Señor, descansamos hoy. No hay temor para los que cumplimos y queremos cumplir, y aun fallando y pecando, Señor, y ofendiéndote, pero nuestro deseo mayor es cumplir tus mandamientos, agradarte a ti, oh Padre, por los que no te conocen. Señor, yo sé que tu muerte en la cruz ya es el testimonio a donde deben ir, pero los que somos redimidos ya por ti, por tu sangre, gracias por interceder por nosotros. Señor, aunque sea dura la vida en la tierra, pero así ese plan es muy bueno, porque es tu plan, que nosotros estemos aquí los cristianos, porque somos sal y luz para esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias por esta semana que comenzamos, Señor, por las necesidades, Señor, que tenemos, dificultades familiares, dificultades económicas, dificultades de cualquier tipo, Señor. En ti confiamos. Gracias, Señor, y podemos decir por nuestra boca, desde nuestro corazón, muchas gracias, bendito eres, Señor. Llegaremos siempre, por muy mal que vengan las cosas, al final es postrarnos a tus pies. Santo eres, Señor, en el nombre de nuestro Señor, con la autoridad que Él tiene. Gracias, Padre. Amén y amén. Que no se despide